Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿están con ánimo? ¿Están preparados para recibir la palabra? Qué bueno es el Señor. Ayer estuvimos en el campamento y la verdad que fue un tiempo muy bueno. A mí yo me gozo mucho estando ahí entre jóvenes porque me gusta ver a jóvenes que buscan del Señor. Qué bueno es llevar el yugo del Señor desde la juventud, desde temprana edad. Y ver a esos jóvenes enamorados, apasionados por el Señor, es algo que me satisface, es algo que me llena bastante. Y cuando Anderson me dio este privilegio de poder estar ayer compartiendo, pues bueno, no nos lo pensamos y vinimos para acá. Vamos a compartir la palabra. Te invito a que te puedas poner en pie un segundito. Y en lo que apagas tu móvil, seguro que ya lo tienes apagado, el modo avión en silencio. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Jesús narrado por Juan. Y vamos a ir hasta el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que pase esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Puede tomar su asiento. Vamos a estar compartiendo un rato acerca de este pasaje tan curioso que experimentó el Señor. La Biblia nos enseña, si pudiésemos leer los versículos anteriores a este pasaje, nos encontraríamos al Señor predicando en una sinagoga, concretamente en la sinagoga de Capernaum. Y ahí está llevando a cabo una predicación, una enseñanza. Yo no sé tú, pero qué privilegio tendría que ser poder escuchar al Señor predicar. Alguien me dijo hace unos años atrás, una bobería, una tontería que lógicamente no se puede llevar a cabo, pero me dijo: si pudieses ir a alguna época del mundo, ¿hacia dónde irías? Yo indudablemente a la época donde estaba el Señor aquí. A mí me encantaría estar sentado en ese monte para escuchar el sermón del monte, estar en aquellas orillas de la playa donde el Señor predicaba, estar en esas casas donde Jesús enseñaba, estar por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades y poder mirar a los ojos a Jesús y escucharle predicar. Qué privilegio tenía que ser escuchar al Señor predicar. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si avanzamos nuestra lectura y vamos hasta el versículo 14, dice: y aquel Verbo, hablando de Jesús, hablando de Cristo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra encarnada. Quien quiera conocer más a Jesús tiene que pasar más tiempo con la palabra de Dios.
Ayer con los jóvenes hablábamos, entre otras muchas cosas, de que la voluntad de Dios es que conozcamos a Jesús. Así oró Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. Y esta es la voluntad, esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo. Y les desafiábamos a los jóvenes y les preguntábamos, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa muy diferente es conocer a Jesús. Si quieres conocer al Señor, tienes que tener intimidad con la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Han habido grandes predicadores a lo largo de toda la historia. Déjame nombrarte algunos puntuales. Quizá te gusten más, te gusten menos. Hay uno que es el gran Charles Spurgeon, que fue un pastor por ahí por el siglo XIX, murió a finales del siglo XIX. Se dice que con sus mensajes alcanzó a unas 10 millones de almas, 10 millones de personas. Predicó miles y miles de mensajes, nunca repetía un sermón. Más de 12,000 libros llenaban su biblioteca personal. Era tan buen predicador que se le conoce como el príncipe de los predicadores. Por ahí hubo otro en el siglo XVIII llamado Charles Finney. Seguramente se pronuncie de otra manera en el inglés, pero así es mi inglés. Charles Finney, que también del siglo XVIII fue uno de los que trajo un gran avivamiento en los Estados Unidos. En sus predicaciones se dice que la gente se quedaba en shock, paralizada por completo, con tan convicción de pecado que no le quedaba otra a las personas de correr hacia adelante para recibir a Jesús en sus corazones. O por el contrario, tenían que irse de ese lugar, tenían que abandonar el lugar. Hubo otro predicador llamado John Wesley, un pastor, un teólogo del siglo XVIII. Sus predicaciones siempre estaban basadas en la salvación y eran tan potentes esos mensajes. Era tan buen predicador que en tan solo 6 meses se vivió uno de los mayores avivamientos en Gales, donde 140,000 almas fueron alcanzadas para nuestro Señor. Hay una historia de este hombre que alguien le preguntó, ¿cómo es posible que tengas tanto éxito ganando almas para el Señor? Y la historia dice que John Wesley cogió a este hombre que le hizo la pregunta, se lo llevó a una ventana y le dijo, quiero que mires y que me digas qué es lo que ves a través de la ventana. Y él dijo, bueno, yo lo que veo es gente en sus quehaceres diarios. Mira a una madre llevando a sus hijos a la escuela, mira a un hombre yendo hacia su trabajo, mira a aquellos muchachos haciendo sus cosas, sus quehaceres diarios. Y este hombre le dijo, ¿sabes qué es lo que yo veo? Almas que van rumbo al infierno si yo no les predico de Jesús. Era un hombre apasionado por la predicación del Evangelio. Se dice también que una vez orando, esto lo leí, no sé si es cierto, yo no viví en este siglo, yo te estoy diciendo lo que dicen los libros de historia. Se dice que una vez estaba orando este hombre, John Wesley, y cuando comenzó a orar cayó una fuerte nevada, y cuando él abrió los ojos, dice que a 3 metros a la redonda de él estaba todo derretido, no había hielo, no había nieve alrededor de él, del fuego del poder de Dios que había caído en ese lugar. Todo su alrededor estaba consumido, no había nieve en ese lugar. Hubo otro hombre más cercano a nosotros, contemporáneo, aunque falleció hace algún año atrás, llamado Billy Graham. Esta es la persona que más gente ha llevado a Jesús. Muchas almas, se calcula que unas 200 millones de personas han escuchado el Evangelio a través de este hombre. Antes de morir, él se reunió y les predicó a los últimos 12 presidentes de los Estados Unidos. Leía más bien acerca de un predicador que estaba predicando en un anfiteatro y estaba predicando de tal manera acerca del pecado que la gente se quedó paralizada. Nadie se movió por minutos mientras este hombre predicaba. No es como hoy en día que en las iglesias uno se levanta, el otro se va, el otro va al baño, el otro viene, el otro sale a hablar por el móvil, los chiquillos corren de aquí para allá. Allí dice que nadie se movió por minutos. Los sensores de luz que había ahí, que se apagaban cuando no había gente, detectaron que no había nadie en ese lugar cuando había miles de personas y se apagaron las luces. La gente estaba perpleja escuchando a este hombre predicar. Pero mira, con toda la sabiduría de Spurgeon, de Charles Finney, de Wesley, de Graham,
con todos mis respetos, no le llegan ni a la suela de los zapatos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas estar a los pies del Señor escuchándole predicar? ¿Cómo te imaginas tú al Señor predicando? Si puedes echar un momento tu mente a volar, tu imaginación, ¿cómo te imaginas al Señor predicando? Jesús cuando predicaba causaba transformación. Su palabra tenía poder. A un solo hombre le cambió la vida con una palabra. Mateo, sígueme, le dijo. Al instante le siguió. Dejando toda su vida, su oficio, todo lo que es y todo lo que representaba, siguió al Señor. Un hombre le dijo: Señor, si tan solo dices una palabra, mi siervo sanará. Cuando el Señor hablaba, cuando el Señor enseñaba, predicaba, había transformación en las personas. Pero también, ¿sabes qué es lo que causaba la predicación de Jesús? Polémica. Y en este caso que hemos leído, fue tan duro que algunos de sus discípulos decidieron no volver a seguir a Jesús nunca más. Fíjate este versículo, el 66 de Juan capítulo 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: se apartaron de él y le abandonaron. Quizá algunos ven a Jesús como un hombre apartado de problemas, como un pacificador que no se metía en problemas, que no levantaba la voz, que era tranquilo. Pero déjame decirte que nada tiene que ver con el Señor que aparece en este libro. Alguien dijo que hoy se presenta a un Cristo distorsionado. Hoy se predica a un Cristo diferente. Jesús, a pesar de estar siempre haciendo el bien, Él estaba continuamente envuelto en polémicas. Siempre estaba en el centro de mira. Estaba rodeado por personas que lo estaban observando, estaban mirando para buscar una ocasión para entregarle. Tanto es así que los religiosos decidieron llevarlo a la cruz por sus declaraciones, por las enseñanzas que hacía el Señor. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús para que algunos discípulos decidieran abandonarlo? ¿Qué sermón, qué palabras tan duras dijo el Señor? Para que no los judíos o aquellos que pasaban por ahí, sus discípulos, algunos de sus discípulos, dice el texto, decidieron no volver a seguir nunca más al Señor. Mira lo que él predicaba y lo que él estaba enseñando para que algunos retrocedieran. Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos saben que el judaísmo condena totalmente el canibalismo. Ningún judío se atrevería a comer una carne humana. La Biblia especifica qué carnes, el Antiguo Testamento, la Torá, especifica qué carnes podían comer los judíos, y la carne humana no estaba apta, por supuesto. Estaba prohibido totalmente el consumo de sangre, cuánto más si era sangre humana. Entonces, al escuchar esto, al escuchar que Jesús dijo: tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre para que tengan vida, aquellos judíos, aquellos discípulos se escandalizaron y decidieron irse. Pero tienes que entender que la gente se escandalizó por algo que Jesús no dijo. Estas personas se ofendieron por algo que el Señor no dijo. Él no estaba diciendo literalmente que había que comer su carne. Él no estaba diciendo literalmente que había que beber su sangre. Eso es absurdo. Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz, de que esa carne desgarrada, esa sangre que derramó, es la que nos va a llevar a la vida eterna. Jesús estaba hablando que teníamos que aceptar el sacrificio en la cruz para poder ser salvos. ¿No te ha pasado a veces que intentas explicarle algo a alguien y no te entienden? Algo que para ti es tan claro, algo que está aquí en la Biblia, que es claro. No estamos hablando de hermenéutica, de homilética, de griego, de arameo. Algo sencillo, algo que es el ABC del cristianismo. Y se lo quieres presentar a alguien y se lo quieres decir y no te entienden. O malinterpretan tus palabras. ¿Nunca te ha pasado eso? Le intentas explicar un principio espiritual y no lo entienden. Les hablas acerca del perdón, de la bendición que trae el perdonar. ¿Cuántos saben que perdonar trae bendición? Y no lo entienden. Les razonas, les dices, les desmenuzas versículos, les muestras. Le intentas traer esos textos al día de hoy, le dices: mira, perdona.
Una vez ya una persona ya no sabía por dónde entrarle porque que no quería perdonar. Y le dije, mira, por favor, dime solo un beneficio que trae a tu vida el no perdonar, y se acabó la conversación. Y él me dijo, yo sé que no trae ningún beneficio, pero no quiero perdonar. A veces le intentas explicar algo a alguien y no lo quiere entender. Le habla sobre el pecado y le dice, mira, ese camino que estás tomando es placentero momentáneamente, pero el fin es un fin de muerte. Le habla sobre ciertas cosas y no lo entienden, malinterpretan tus palabras. Es más, piensan que le estás atacando como aquellos discípulos pensaban que Jesús estaba haciendo. Y entonces deciden abandonar. ¿Y sabes por qué ocurre esto? ¿Sabes por qué hay gente que no entiende ciertas cosas que hay en la Biblia que, por favor, es que son tan claras? A mí me pasa, por ejemplo, con el tema de la idolatría. Yo vengo del catolicismo, yo me crié en una familia católica. Yo era devoto a la Virgen de Candelaria. Yo iba caminando desde aquí, desde Santa Cruz, no sé qué día es el que se va caminando hasta Candelaria, el que sea. Yo iba caminando por esa autopista, jugándome la vida para llegar a ver a la Virgen, porque yo entendía que ese era el camino para llegar a Dios. Pero ahora que he conocido a Cristo, ahora que he leído su palabra, ahora que puedo entender medianamente bien su palabra, entiendo que ese no es el camino. Es más, entiendo que eso aborrece el Señor. Y se lo intento explicar a las personas y la gente no lo entiende, pero para mí es tan sencillo. Ahora yo lo razono y digo, oye, pero es que es absurdo. ¿Cómo pretendes acercarte al Señor a través de esto, de aquello? O como dice Isaías, si no recuerdo mal, es que es la insensatez de la idolatría, es postrarte a una imagen, es venerar una imagen. Y para lo que nosotros es tan claro, tan evidente, es algo tan sencillo, se lo intentas explicar a alguien y que no oye, que no lo entienden. Oídos sordos parece. Y te esfuerzas y le dices y sacas versículos de aquí, versículos de allá, pero no entienden lo que tú les estás explicando. ¿Y sabes por qué? Pablo nos va a decir el por qué. Pablo nos va a enseñar el por qué hay gente que por más que le desmenuces la palabra de Dios, no la entienden o no la quieren entender. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Los principios bíblicos son locura. Tú le explicas algo, se lo razonas y es una locura. Pero ¿cómo me vas a decir que no vas a adorar a San Pedro? Pero ¿cómo que te vas a examinar y no te vas a encomendar a San Judas Tadeo? Me dice. Pero ¿cómo es posible que hagas esto, que hagas lo otro? Y es que el hombre natural no entiende, no logra entender. Los que no entienden lo espiritual son hombres naturales y no pueden entender que todo lo que vivimos en lo natural es producto de lo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pablo le dice también a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nosotros no enseñamos como queremos, sino las cosas que enseña el Espíritu. Y dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hay personas que por más que le expliques, por más que intentes explicarles algo, no logran entender porque no disciernen lo espiritual. Es gente carnal, gente natural. No entienden la enseñanza que le estás dando. No comprenden que la situación que están viviendo quizás es algo espiritual. Es fruto de lo espiritual y se lo intentas hacer razonar y te dicen no. Y cuando se lo intentas explicar se ofenden e incluso algunos no vienen más. No sé si aquí ha pasado alguna vez. A través de una predicación, ya sea de nuestro pastor, de Anderson, Jerónimo, quien quiera que sea que esté predicando aquí, alguien se ofenda porque mira lo que dijo el pastor y no viene más. Eso le pasó al Señor. Él intentó explicar un principio espiritual, el poder de la cruz. Y a partir de ese momento, algunos de sus discípulos, por esas duras palabras, no volvieron a seguir al Señor. ¿Por qué el Señor a veces habla tan duro? ¿Por qué el Señor a veces es tan directo, tan duro?
¿Será que le gusta ofender? ¿Será que le gusta hacernos daño? ¿Tocar en la herida, meter el dedo en la llaga para que nos duela? No, ni muchísimo menos. Cuando Jesús nos habla duro, ¿a cuántos el Señor ha hablado duro en alguna ocasión? A mí y a dos más, maravilloso. Cuando el Señor nos habla duro, a través de la palabra, a través de una enseñanza, cuando el Señor nos da esas palabras duras, es porque la carne, la vieja naturaleza, el ego, se quiere manifestar y el Señor lo tiene que poner a raya. No es a nosotros en sí, es a la vieja naturaleza, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer que quiere tomar terreno en tu vida. Y el Señor viene y te tiene que hablar bruscamente, duramente. ¿Recuerdas cuando Jesús les dice a los discípulos que le era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los principales? Y que tenía que morir, les dijo ya abiertamente a los discípulos. Me es necesario morir, pero tranquilos que resucitaré al tercer día. ¿Qué le dijo Pedro? Tú sabes la respuesta mejor que yo. La Biblia dice, no, Señor. Lo tomó aparte, se lo llevó aparte, lo sacó del grupo, se lo llevó a un lugar privado y dice la Biblia que le empezó a reconvenir, a echarle la bronca Pedro a Jesús. Y le dijo, Señor, en ningún caso esto acontezca. No sé qué locura estás diciendo. ¿Cómo nos estás diciendo que tienes que ir a Jerusalén y que los principales te van a latigar, te van a pegar y te van a crucificar hasta la muerte? ¿Cómo es posible? En ningún caso esto acontezca, le dijo Pedro. Y todos sabemos que enseguida Jesús le reprendió. Pero ¿a quién le habló el Señor? Miren este versículo, Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le habló con dureza, pero no a Pedro, sino a la carnalidad de Pedro. A ese Satanás que quería tomar lugar en la vida de Pedro. A esa vieja naturaleza. Cuando Dios nos habla duro, es porque la carne, nuestro ego, se quiere inflar, se quiere levantar y necesita ser atacado para desaparecerlo. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro a esa exhortación? ¿Le criticó? ¿Se fue? ¿Murmuró? Dijo, pero ¿tú de qué vas? ¿Por qué me llamas Satanás? ¿Por qué me dices esto? Se puso a hablar con los otros discípulos. Ay, pero ¿y qué le pasa al Señor ahora llamándome así? Yo que solo quiero el bien, yo que intentaba hacer un bien y mira y no me sale con esto. No, ni muchísimo menos. Pedro recibió la exhortación con mucha sabiduría, con mucha madurez. De la manera que se recibe una exhortación, se conoce la madurez de la persona. Te lo voy a volver a decir. De la manera que se recibe una exhortación, se conoce la madurez de la persona. La madurez no se demuestra por los años que llevas en el Señor, sino entre otras cosas por cómo recibes una exhortación. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 19:20 también nos dice, escucha el consejo, recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, no seas necio. Mira, hace unos cuantos años atrás, Tamaris y yo, pues vivimos nos enteramos de una circunstancia que había pasado entre dos personas de la iglesia y tuvimos iba a decir llamarlas a capítulo, no, tuvimos que sentarnos con estas personas para decirle, oye, esto no puede ser en la casa de Dios, esto en la iglesia no es, porque algunos piensan que en la iglesia se puede hacer lo que le da la gana, como es la casa de Dios y en la casa de Dios hay libertad, hago lo que me da la gana. No te equivoques, que eso no es así. Entonces tuvimos que sentarnos con estas dos personas, por separado lo hicimos, y le dijimos, mira, esto no te lo consentimos en la iglesia, esto no es así y esto no te lo vamos a permitir en la iglesia. Una de las personas, una de las dos partes, empezó a justificar todo lo sucedido. Es que yo hice esto porque aquello, porque lo otro, porque no sé qué, es que no sé qué, pero ¿y quiénes son ustedes ahora para llamarme aquí, sentarme y decirme? Y no sé cuántas cosas más nos dijo. Sin embargo, la otra persona, que por cierto era más nuevita en el Señor, simplemente agachó la cabeza y dijo, es verdad, lo siento. He metido la pata. Gracias por hacerme entender que eso no está bien. Y acabamos esa consejería dándole un abrazo a esa persona
Y mira qué diferencia, ¿no? Hay personas que les llaman la atención, hay personas que les dicen las cosas y se rebotan, ¿entienden esa expresión, verdad? Se alteran, te dicen, pero hay otras personas sabias que reciben la exhortación. Jesús a veces habla muy duro. El Señor muchas veces habla muy duro. ¿O no dice la Biblia en Jeremías capítulo 23, versículo 29? ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? A veces el Señor, sus palabras son como un martillo que nos quebranta, como una espada. Su palabra es como un fuego que viene a consumir todo lo que está mal dentro de nosotros. En una ocasión le dijeron: Jesús, ten cuidado, Herodes te está buscando. ¿Y sabes la dura respuesta de Jesús? Decidle a esa zorra. Así dice la Biblia. Cuando le dijeron: ten cuidado que Herodes te está buscando, la respuesta, la dura respuesta de Jesús: decidle a esa zorra que aquí estoy haciendo la obra de Dios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Una madre desesperada que fue en busca de ayuda para su hija y le dijo: por favor, sana a mi hija. Y el Señor le dijo: no está bien que yo coja el pan de los hijos y se le eche a los perrillos. Imagínate una respuesta de esas del Señor. Llamó Satanás a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. A sus discípulos les dijo en alguna ocasión: hombres de poca fe. ¿Cómo de poca fe si lo hemos dejado todo por ti? Sois unos hombres de poca fe. Echó para atrás a algunas de las personas que querían seguirle. Y el Señor le dijo: no eres digno. No eres digno del reino. No, pero es que yo quiero, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Oye, déjame primero que me acabo de... Yo te quiero ser... No eres digno, les dijo el Señor. Palabras como necios, ciegos, hipócritas, malvados, malditos, serpientes, víboras, traidores. A veces el Señor usaba esas palabras. Y en esta ocasión a los discípulos que se quedaron y no abandonaron al Señor por aquellas duras palabras, Jesús les dijo: ¿quieren también ustedes irse? Ustedes también quieren abandonar, porque yo no voy a aflojar en mi mensaje. No se equivoquen, yo no voy a adaptar el mensaje a las personas. ¿Quieren irse ustedes también? Mira, la puerta bien grande ahí atrás está abierta. ¿Quieren irse? Jesús siempre habla claro. Lo que pasa es que a veces la verdad duele y la verdad ofende. La Biblia enseña que en los últimos tiempos, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, que vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos la verdad va a tener que dejar de ser predicada, porque se va a empezar a predicar lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente demanda. Eso es lo que hoy se está predicando. Y en medio de una generación de cristal, porque es la generación que estamos viviendo, que se ofenden por todo y por nada, da igual lo que tú digas, que hay alguien que se va a ofender. Hay alguien que va a salir ofendido, porque a todos no se puede agradar, ni lo queremos ni lo pretendemos. Pero es que hoy en día no se puede decir nada. Tienes que medir tus palabras. Exactamente, tienes que, y más si quieres salir al aire, en las redes sociales, en lo que quiera que sea, tienes que medir escrupulosamente tus palabras, porque si no, nos falta el ofendido. Y estamos en medio de una generación de cristal. Y no estoy hablando de la gente del mundo, Estoy hablando a veces de cristianos. Cristianos que no se les puede decir nada. Cristianos que no se les puede llamar la atención. Cristianos que se van de la iglesia porque el pastor no les saluda. Una vez uno me dijo en mi cara: yo ya no voy más a tu iglesia porque tu mujer no me saludó. Digo: bien haces, mi hijo, no vengas más. Digo: mi mujer va a su rollo, hombre. Mi mujer ahora, gracias a Dios, porque se operó y ya ve, pero antes no veía dos montados en un burro. Y va por la calle a su cosa, a su historia. Pero mira, déjame decirte que si te vas a ofender por eso, no vengas. Gente así no vale para el reino de Dios. Hoy en día la gente se ofende por todo. Yo sé que aquí no, gracias a Dios. Y aquí la gente tiene una coraza, tiene esa piel de cocodrilo que la ofensa no entra. Pero es que hay en otros sitios que ya la generación de cristal no se les puede decir nada. Enseguida son caras largas, enseguida son críticas, murmuraciones. Y mira lo que dijo este,
¿Y de qué va este ahora? ¿Y quién eres tú para decirme aquello? Y en medio de esta generación de cristal que se ofende por todo, algunos quieren adaptar el mensaje a la gente. Y tienen que medir, a ver qué voy a predicar, no vaya a ser que esto ofenda a fulano. Y tengo que medir, esto no lo puedo decir porque sé que Mengano va a estar en la iglesia y quizá esto le va a confrontar. Así que déjame eliminar esta parte y salto al siguiente punto. Y así nos va. A veces intentamos ser más buenos que Dios. Y para no ofender a las personas, pues se ha llegado a permitir el pecado. Se ha llegado a justificar algunos pecados. Y para no ofender, decidimos permitir ciertos pecados en vez de corregirlos con la verdad. Y no nos damos cuenta que eso hace todavía más daño. Eso, con perdón de la expresión, es pan para hoy, hambre para mañana. No corregir el pecado. No llamar a las cosas como son, por su nombre. Y no podemos ser más buenos que Dios, La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque el Señor al que ama, termina tú el versículo, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. A veces Jesús quiere corregir a alguien porque le ama, pero de repente viene un hermanito que es más bueno que Dios y por detrás le dice, no le hagas caso a ese. Ese es un radical, no le hagas caso, es un extremista, le dicen. Recuerdo hace tiempo que estaba intentando entrar en razón a un hermano de la iglesia que estaba viviendo en pecado y quería servir al Señor, y yo le dije, no, mira, no puedes estar en la alabanza, no puedes hacer eso, tu condición no está bien. Y entonces esta persona empezó como a entender, él ya entendía que su vida no estaba en orden delante de Dios, pero como que empezó a tener el deseo de cambiar, de corregir ese pecado, de apartarse del pecado. Pero llegaron los típicos hermanitos, no seas radical, eso el pastor lo dice porque no seas así, hombre. Y al final ese impulso, ese deseo que tenía el hermano de apartarse del pecado, dejó de existir porque quiso seguir los consejos de aquellos que intentaron ser más buenos que Dios. No siempre, pero a veces es necesario dejar que la persona coma algarrobas de los cerdos para que aprenda a valorar los manjares que hay en la casa del Padre. No siempre, pero a veces. A veces es necesario, pero si tú le sigues dando comida, si tú a escondidas del Padre vas a aquella porcilga y le sigues dando comida, esa persona nunca va a cambiar. Esa persona nunca volverá en sí para volver a los brazos del Padre, para volver a la casa del Padre. Y seguirá burlándose de la comida que Dios prepara y menospreciando a Jesús y a su preciosa iglesia. Jesús llamó Satanás a Pedro por creerse más bueno que Dios. Pedro tenía carga por Jesús, tenía buenas intenciones. Intentó impedir que Jesús fuera a la cruz, pero Jesús se enfadó y le dijo una dura palabra: quítate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. No sé la imagen que tienes de Jesús, pero a veces Jesús habla duro. Y lo necesitamos, No siempre, lógicamente. Pero a veces necesitamos un golpe en la mesa y que nos hablen duro. Y que nos llamen a las cosas por su nombre. No para humillar a las personas, no para avergonzar a las personas, porque mi Dios no avergüenza, pero sí para corregir el pecado. Con amor, con verdad, con misericordia se corrige el pecado. Pero si queremos corregirlo, tenemos que llamar a las cosas como son. Hay momentos en los que el Señor tenía que hablar con firmeza para corregir, reprender, confrontar el pecado, la hipocresía, la injusticia. Y no podemos estar dando vueltas para llegar a ese punto de llamar a las cosas por su nombre. Hace un tiempo atrás había una persona que estaba empezando en la iglesia, también su vida no estaba muy en orden, era nueva en el Señor. Así que mi mujer y yo tuvimos una consejería con ella. Y claro, yo decía, es nueva, y encima es de esas personas nobles, esas personas que yo digo, aquí como yo le diga, como yo le lanzo una flecha, ya es tocada y hundida. Esta persona no recibe una exhortación fuerte. Esta persona no aguanta un látigo. Entonces yo digo, déjame ser un poco sutil. Y entonces le empecé a intentar explicar a esta hermanita, que su vida no estaba en orden delante de Dios, y yo empiezo a ir por aquí, mira, es que lo que pasa es esto.
Y mira, no, pero es que y pasa esto. Y empecé a dar vueltas. Y yo veía a mi mujer que ya se estaba comiendo las uñas y se estaba poniendo nerviosa. Y me daba así por debajo de la mesa rodillazos, codazos, como vete al grano, no des vuelta. Y yo, mira, hermana, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya mi mujer entra, yo creo, en un estado de desesperación. Me corta, me interrumpe y dice, mira, hermana, lo que pasa es que tú estás en pecado. Y lo que pasa es que eso que tú estás llevando es una vida de desorden delante de Dios y necesitas, si quieres estar bien con Dios, arrepentirte en este momento. En ese momento esa hermanita se echa a llorar y dice, ahora lo entiendo todo. Y digo, mira tú para allá. Yo aquí intentando no ofender, yo aquí intentando ir por aquí y por allá, y llega mi mujer y le habla claro y le dice, y usa una palabra como martillo, como fuego, y eso hizo cambiar a esa persona. A los líderes religiosos del momento, Jesús les llamó sepulcros blanqueados. El Mateo capítulo 23, versículo 27, miren esto. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Esta es la enseñanza del Señor. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran bien hermosos, bien guapos, bien relucientes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y hablaba tan duro porque la verdad es más importante. Jesús sabía que el alma de las personas de aquel entonces estaba en juego. Y había gente que no les estaban predicando la verdad. Los fariseos, aquellos líderes religiosos, no estaban predicando la verdad. Y Jesús los confrontó, les habló duro, le dijo, ay de vosotros. Ese ay es de condenación, es de juicio. Sepulcros blanqueados. Nuestro pastor me enseñó hace unos cuantos años atrás que uno de los mayores problemas que hay hoy en día dentro de la iglesia es que no se habla claro. Es que se da muchas vueltas. Es que hoy parece que le hemos bajado el listón al pecado. Y lo que ayer nuestros padres condenaban, aquellos creyentes de los años 80, 90, llamaban a las cosas como son por su nombre, hoy tampoco es para tanto. Es que si hablamos así se nos va la gente. Sí, pero si se quedan es para mal, así que la verdad hace libre. En una ocasión un muchacho se comportaba con pecado dentro de la iglesia. Y la gente le llamó la atención, mira, eso que estás haciendo está mal. Pero la Biblia dice que lejos de arrepentirse, antes se enaltecía, presumía de su pecado. Un pecado que Pablo cuando se enteró dijo, pero es que ni en el mundo se ve este pecado. Y la gente parece que no le quiso reprender. Y lo tenían ahí, entre ellos en medio de la iglesia de los Corintios. Ahí estaba ese hermano cometiendo un aberrante pecado. Y cuando Pablo se dio cuenta de este asunto, ya era demasiado tarde y solo hubo una salida: entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne. En 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios habla claro y habla duro en momentos, pero siempre, sea como sea que nos hable, siempre habla con amor. ¿O crees que Dios no estaba amando cuando expulsó a Adán y Eva del Edén? ¿Crees que esto fue un arrebato de Dios? ¿Se dejó llevar por el odio cuando los echó? ¿O sin embargo los estaba amando y corrigiendo? ¿Crees que Dios no amaba cuando no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida? ¿Crees que en el corazón de Dios, metafóricamente hablando, no había amor? ¿Crees que Dios no amaba cuando tiró a Jonás de aquel barco para que se lo tragara un gran pez? ¿Crees que Dios no estaba amando cuando permitió que el hijo pródigo malgastara toda la herencia y se pusiera a la misma altura que los cerdos? ¿Crees que ahí no estaba el amor de Dios de verdad? ¿Crees que Dios no estaba amando cuando envió a su propio hijo a morir en una cruz por nosotros? La Biblia dice en el versículo más conocido, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estaba amando cuando entregó a su Hijo.
Dios estaba amando cuando expulsó a Adán y a Eva. Dios estaba amando cuando permitió a aquel hijo rebelde irse de la casa a otro lugar a malgastar la herencia. Dios nos ama profundamente cuando nos habla duro, cuando nos habla claro. Es más, si no lo hiciese, seríamos hijos bastardos, dice la Biblia. ¿Sabes lo que significa hijo bastardo? Que no se sabe quién es tu padre. ¿A cuántos Dios les ha hablado duro alguna vez? Duro, ¿eh? A través de la palabra, a través del pastor, a través de un hermano, a través de algo, de una situación. Dios nos golpea a veces. Porque es ese alfarero que a veces tiene que romper el barro. Y el barro no se rompe acariciándolo. A veces tiene que sacar el martillo y hablarnos bien duro. A veces las palabras de Jesús son duras, pero mi querido hermano, son palabras de vida eterna. Juan 6:67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo prefiero una palabra dura tuya, mi Dios, antes que esas 1000 palabras lisonjeras en el mundo. ¿A dónde voy a ir yo? Jesús nos ama y por eso permite que a veces pasemos por ciertas situaciones. Pero si somos fieles a Dios, aún en medio de esas exhortaciones, aún en medio de esas duras palabras, de esos momentos duros, esas palabras y esas circunstancias se convertirán en vida eterna para nosotros. ¿Entiende algo? Jesús todo lo hace bien. Aún si tiene que entrar con látigos por aquí y volcar una mesa, Jesús lo está haciendo bien. Aún si viene y te habla duramente y hay una exhortación, hay una disciplina, Jesús lo está haciendo todo bien. Si permite cosas malas en tu vida, cosas que no entiendes, cosas que te irritan, que te enfadan, Jesús lo está haciendo todo bien. El Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. ¿Puedes decirlo conmigo esto? Bien lo ha hecho todo. El Señor todo lo hace bien. Ellos no entendieron la manera de sanar del Señor a una persona, pero cuando vieron el fruto ellos dijeron: es que bien lo hace todo el Señor. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Deja que el Señor obre como Él tiene que obrar. Y muchas veces, claro que sí, vendrá con caricias sobre tu vida, con mimos. Pero a veces es necesario que se nos hable duramente, que se nos confronte, que le hablen con dureza a la vieja naturaleza que se quiere levantar. Pero como siempre, Dios lo hace todo bien. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie en esta tarde y que cierres tus ojos y le vamos a adorar por unos instantes a ese Dios que, aunque a veces hable duro, aunque a veces sean palabras de exhortación fuertemente, Señor, qué bueno eres. Todo lo haces bien. Aunque esas palabras a veces me hieran, yo sé que traen sanidad sobre mi vida. Yo sé que a veces necesito escuchar esa verdad para que me haga libre. Y tú me corriges porque me amas, Señor. Y tú me disciplinas porque me amas. De la misma manera que el Padre azota a su Hijo, corrige a su Hijo por amor, así lo haces tú con nosotros, Señor. Señor, oro por tu iglesia, para que sea una iglesia madura, una iglesia sensata, una iglesia a la que se le pueda hablar, a la que se le pueda exhortar, a la que se pueda edificar, Señor. Trae madurez sobre tu iglesia, sobre esas personas que quizá llevando tiempo en tus caminos no admiten una corrección. Señor, que esta palabra entre en lo más profundo de sus corazones y entiendan que aunque haya duras palabras, tú lo haces todo bien, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y estamos en esta tarde aquí para adorarte y para bendecirte. Y levantamos nuestras manos, Señor, y te adoramos. Iglesia, levante sus manos en señal de rendición a nuestro Dios. Levanta tus manos y levanta ese clamor delante de Dios y empieza a adorarle, empieza a bendecir su nombre.
Quizá aunque Dios te hable duro en esta tarde, entiende que siempre es por nuestro bien y te adoramos, Señor. ¿A dónde vamos a ir, mi Dios? ¿A dónde vamos a ir si tus palabras, aunque sean duras, son de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde me voy yo si no es a tu lado, Señor? Es a tus pies donde yo quiero estar. Y quiero adorarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Como decía antes el pastor Anderson, quiero adorarte en espíritu, en verdad. Yo quiero estar a tus pies para adorarte siempre. ¿A dónde voy a ir yo, Señor? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor. Adora a la iglesia, adora al Señor, adora su majestuosidad, su presencia. Adórale en esta tarde, bendice su nombre. Adórale en espíritu, adórale en verdad. Dile lo bueno que es Él. Exalta. Te bendecimos. Tú eres santo, santo, santo. A ti sea la gloria por hoy y para siempre. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe la exaltación de tu iglesia, mi Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendito eres tú. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito, mi Dios. Bendito y precioso, Señor. A ti la gloria. Díselo, a ti la gloria, Señor. A ti toda la gloria. A ti toda la honra, mi buen Dios. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.